bendecirle, para gozarnos, porque Dios es real. Usted dice amén. Dios es real y nos gozamos. Sean todos bienvenidos una vez más en esta mañana, bienvenidos. ¿Qué tal si miras al que está al lado, miras al que está atrás, al que está al frente, le dices bienvenidos? Dios te bendiga, bienvenidos, bienvenidos todos. Mira el que está a su lado. Si no lo conoce, dile hola, bienvenido a esta casa. Es tu casa, amén. Es casa de Dios y puerta del cielo para nuestra bendición. ¿Usted lo cree? Para nuestra bendición. Así que quiero invitarle en esta mañana para que usted abra su Biblia conmigo en 2 de Corintios capítulo 11. Quiero que en esta mañana podamos meditar en la palabra del Señor. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 16. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 16. Y yo voy a leer esta palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y solo por un momento más, yo siempre les pido que se coloquen en pie para leer la palabra del Señor. Y leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra que dice así. Segunda de Corintios, verso 11, 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también no me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleraréis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleraréis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padeciendo naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. De Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de una provincia del rey Aretas guardaba la ciudad y los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén y amén. Cierre sus ojos allí donde está y dígale: Padre, aquí estamos y la razón eres tú, oh Dios eterno. Precioso Jesús, aquí estamos. Y hemos adorado y bendecido tu nombre porque nos gozamos en tu salvación, en tu amor, en tu bondad. Y te pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos hable. Que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestro corazón y nos deje entendimiento para comprender tu voluntad y tus propósitos para nuestra vida. Yo te alabo, Señor, y te bendigo y te digo una vez más: heme aquí tu sierva.
Habla, oh Dios, háblanos en esta mañana, porque una palabra tuya restaura, levanta, conforta, pero también nos desafía día tras día a vivir peleando la buena batalla de la fe. Y es el anhelo de nuestro corazón, pelear cada día la batalla de la fe y permanecer firmes en ti, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Tomen sus lugares, amada iglesia. Damos gracias a Dios por su palabra. Usted dice amén. Porque es su palabra la que nos vivifica. Es su palabra la que alimenta nuestro espíritu. Es su palabra la que nos muestra el camino a ese Padre eterno, a ese Padre glorioso. Es su palabra la que nos enseña los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y hoy quiero hablar precisamente a la luz de este pasaje acerca de eso, propósito. Un propósito que va más allá de nosotros mismos. Y así he titulado este pasaje porque es una palabra que Dios ha venido inquietando nuestro corazón como pastores y que debe inquietar nuestro corazón como iglesia. Como iglesia Dios nos ha escogido por amor. Dios nos ama, ¿usted lo cree? Dios nos ama y dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿qué? A su Hijo unigénito. Entregó a su Hijo, envió a su Hijo a morir en la cruz para darnos vida, para darnos salvación, para darnos de su paz, para darnos esperanza. Dios nos ama. Y de eso no puede cabernos la menor duda. El amor de Dios nos cobija cada mañana con su misericordia. Su misericordia se renueva sobre nosotros cada día. Y es maravilloso ver cómo Dios nos ha escogido. Escúchame bien, Dios te ha escogido. No eres una casualidad, no eres producto del azar. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un llamado y un propósito con tu vida. Dios te ha escogido para que le conozcas, para que le ames, para que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos bendición donde quiera que estemos. Y ese propósito que Dios tiene con nuestra vida va más allá de nosotros mismos, va más allá de lo que nosotros podemos hacer tal vez en casa con nuestros hijos, va más allá de esos proyectos, de esos sueños que tú tienes. Yo le decía ayer a los hermanos mientras compartíamos en el ayuno acerca de ello. Está bien que tú te acerques a Dios, busques de Dios porque hay necesidades en tu vida, porque reconocemos que sin Él no somos nada, porque reconocemos su señorío, su soberanía, su poder, su gloria. Reconocemos que Él es el creador del universo y reconocemos que sin Él no somos nada. Necesitamos su presencia, necesitamos acercarnos a ese Dios glorioso, porque sin Él nuestra vida no tiene sentido. Sin Él nuestra vida está vacía. El hombre día tras día busca llenar el vacío que hay en su corazón, tratando de buscar en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra que son pasajeras. Pero nadie ni nada sacia nuestra necesidad de Dios, porque el único que puede llenar esa necesidad es su presencia. El único que cambia, que transforma, que llena ese vacío que hay en nuestro corazón es Él. Todo lo que hay en esta tierra es pasajero. La palabra dice, el mundo pasa y sus deseos, todo en esta tierra pasa, pero Él permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Su amor permanece para siempre. El apóstol Pablo era un hombre que conocía la palabra. Era un hombre que cuando estudiamos la palabra dice que era griego de nacimiento. Había nacido en una ciudad griega llamada Tarso. Tenía una ciudadanía romana. Y ustedes saben que en esa época en el que el Señor Jesús había nacido, después de su muerte, el imperio romano gobernaba el territorio judío. Gobernaban todos estos territorios. Y Pablo, por haber nacido y ser hijo de un griego también, porque era hijo de judío y de griego, tenía esa ciudadanía. Pablo no solamente tenía la ciudadanía de ser judío, sino que también era considerado y visto como un romano. Pablo tenía el linaje de Benjamín. En Romanos capítulo 11, verso 1, vemos cómo él declara que venía del linaje de Benjamín. O sea que era judío, sus raíces eran judías. Pablo era conocido, había sido educado en Jerusalén por Gamaliel, uno de los grandes maestros
de esa época. Entre el pueblo judío, Gamaliel era reconocido por ser un gran maestro. Y Pablo tuvo el privilegio de sentarse a los pies de Gamaliel para ser educado. Pablo era un fariseo conocido, era un maestro respetado, respetaba la ley judía. ¿Cuántos honores tenía Pablo? Hablaba el hebreo, hablaba el griego y muy posiblemente hablaba otros idiomas. Era un hombre ilustre, con el celo por la palabra. Y en su celo por la palabra, él no había entendido todavía que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador que había sido prometido para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Y después de la muerte de Cristo Jesús, cuando viene el Espíritu Santo y empodera a sus apóstoles y empodera a sus discípulos y se comienza a predicar la palabra y se comienza a extender el evangelio, Pablo se levanta como perseguidor de la iglesia. Pablo se levanta a perseguir a los que creían en Cristo Jesús, sin llegar siquiera a imaginarse que un día ese Jesús a quien él tanto perseguía se le iba a presentar, lo iba a llamar, lo iba a escoger. En Hechos capítulo 7 y en el capítulo 8 vemos cómo Pablo, que en ese momento era llamado Saulo, persigue a la iglesia. Y muchos de los cristianos de esa época eran sacados de sus casas y apedreados y perseguidos, asesinados por causa de Cristo. Y Pablo era uno de los que estaban allí persiguiendo a todo aquel que se llamara cristiano, porque él todavía no había entendido en su mente y en su corazón que Jesús era el Salvador prometido para el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 8 del libro de los Hechos tú ves que Jesús mismo se le presenta. Pablo había pedido cartas a los principales fariseos para ir a Damasco y allí en Damasco sacar a todo aquel que se creyera o dijera ser cristiano para matarlo o para llevarlo preso a Jerusalén. Y yendo de camino a Damasco, la palabra dice que el mismo Jesús se le presenta, que cerca de Damasco un resplandor de luz se les presenta y todos los que iban ahí cayeron al suelo, sus caballos salieron corriendo y ellos quedaron en el suelo. Y oían una voz, todos oían una voz, pero no veían a nadie. Y esta voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Y se le presenta. Y todos escucharon la voz. Dice la palabra que todos escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Porque el Cristo al que nosotros adoramos no se quedó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan gloria? Él resucitó para darnos vida. Él resucitó para darnos salvación. Y se le presenta allí a Saulo y le hace ese llamado. Y sabe que sigue en la historia cuando usted el libro de los Hechos en el capítulo 8 dice la palabra que los hombres que iban con él lo llevaron a Damasco. Y allí en Damasco dice la palabra que él no comió ni bebió durante 3 días. 3 días de ayuno. 3 días donde él comenzó a orar para entender qué era lo que estaba pasando, qué era aquello que se le había revelado, porque no lo entendía. Y mientras él oraba, Dios le muestra a él en una visión que va a venir un hombre llamado Ananías y que va a orar por él. Y que él le iba a enseñar lo que él necesitaba saber. Y mientras Saulo está allí teniendo esa búsqueda en ayuno y oración, Dios se le presenta, el Espíritu Santo se le presenta a Ananías. Y le dice: Ananías, necesito que vayas. Y usted lee esa parte, a mí me encanta esa parte, cuando el Señor le indica: mire, ves por aquí, voltea a la derecha, baja, sube y pum, llegas. Allá hay un hombre llamado Saulo. Y vas a orar por él, porque él ya te vio a ti en visión de que tú vas a ir. Fíjese cómo es el Espíritu Santo. Hermano, cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, es maravilloso porque Él nos habla, porque Él nos guía, porque Él nos enseña. Por eso para mí el Evangelio es extraordinario. No es religión, no es venir solo a un templo, es saber que puedo tener una relación con ese Dios eterno, con ese Dios que me ama. Es una relación personal con Él. Porque el Espíritu Santo fue enviado para estar con nosotros.
El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos la verdad. Por eso cuando yo predico el Evangelio, una de las cosas que yo siempre digo, mira, no te estoy invitando a que tengas una religión, porque religiones hay muchas. No te estoy invitando solo a que hagas parte de una congregación llamada Alianza. Te estoy invitando para que tengas una relación personal con Jesús. Te estoy invitando para que le entregues tu vida y puedas escuchar su voz. ¿Cuál es el propósito que Él tiene para ti? ¿Sabe, mi hermano? Dios es real. Dios es real, no es simplemente una religión donde venimos y cantamos y levantamos las manos y todo se queda aquí. No, Él quiere estar contigo donde quiera que vayas. Allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí en medio del cafetal, allí en medio de las vacas, allí en medio del trabajo de tu hogar. Él quiere estar contigo, el Espíritu Santo quiere estar contigo. Quiere hablarte, quiere enseñarte, quiere guiarte. Él es real, mi hermano. Y eso a mí me encanta, me apasiona saber que Dios me habla, que puedo oír su voz. Y no solo a través de la palabra, sino que cuando tú tienes una relación personal con Él, cuando tú lo buscas, cuando tú lo anhelas, Él te habla, Él te abraza, Él te guía, Él te enseña, Él es real. Y vivir esta experiencia sobrenatural, que para otros es locura, es lo que hace que valga la pena cada día vivir para Cristo. Saulo recibe una palabra. Yo quiero que usted me acompañe porque ese pasaje para mí es tan especial. En Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Porque es tan especial la forma en que el Espíritu Santo le habla. Hechos capítulo 9. Discúlpeme usted a mí. Hechos capítulo 9. Y quiero que escuche. Y si puede seguir aquí en la pantalla, en el verso 10. Hechos capítulo 9, verso 10. Yo quiero que usted mire cómo el Espíritu Santo le habla a Ananías. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un hombre que creía en Jesús, que había seguido, había aceptado al Señor. Y le dice, y él respondió, dice, Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Estoy leyendo Hechos capítulo 9, verso 10. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. He aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese cómo Dios le habla. ¿A quién? Ananías. El Espíritu mismo le estaba hablando a Ananías. El Espíritu mismo le estaba diciendo a Ananías en medio de una visión qué hacer. Y fíjese cómo Ananías le responde. Le dice, Ananías responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo aquel que invoque tu nombre. Y el Señor le dijo, fíjese cómo habla Ananías con el Espíritu de Dios. ¿Cómo habla? Es algo real. No es algo ficticio, no es algo inventado, es real. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, dice, fue Ananías entonces y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, Saulo recobró la vista. ¿Sabe qué quiero destacar de lo que acabo de leer? Dios quiere tener una relación personal contigo. Y es real, Él habla, hoy habla. Pero para escuchar su voz necesitas no solo entregarle tu corazón y tu vida, sino rendirte a sus pies, anhelarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, buscarlo en espíritu y en verdad. Señor, te anhelo, te deseo, más allá de nosotros mismos.
Muchos se acercan a Dios buscando una respuesta para una necesidad. Y ciertamente Él tiene una respuesta para nuestras necesidades. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. ¿A quién más iríamos sino a Él? Él tiene una respuesta para nosotros. Una respuesta de fortaleza, una respuesta que nos ayuda a enfrentar las batallas, las pruebas, las circunstancias difíciles que muchas veces llegan a nuestra vida. Pero más allá de eso, Dios nos ha llamado con un propósito. Dios quiere revelarse a ti, quiere que tú lo conozcas. Quiere guiarte, quiere enseñarte el propósito que Él tiene con tu vida. El Señor Jesús tenía un propósito con Saulo. Él tenía un propósito con este varón. Y fíjate todo lo que permitió. Cuántas cosas Dios permite en nuestra vida. Porque nos ama, porque nos llama, porque nos dice: yo tengo un propósito contigo. Mis planes para ti son de bien, no son de mal. Son de bendición, no de maldición. Que resplandezca la luz de Cristo en tu vida y tú puedas ser de bendición a todos los que te rodean. Un propósito que va más allá de nosotros mismos. Saulo tiene un encuentro con Jesús que cambia su vida, un encuentro con el Salvador. Cuando nosotros verdaderamente comenzamos a tener esa relación con Dios, nuestra vida cambia. Porque Él hace todas las cosas diferentes. Él cambia nuestra manera de pensar. Él cambia nuestra manera de vivir. Él nos enseña, Él nos guía, Él forma nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. ¿Sabe, mi hermano? Yo me maravillo cuando leo en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo le hablaba a los discípulos. Cómo el Espíritu Santo le hablaba y les indicaba cosas tan puntuales. Eso a mí siempre me ha desafiado. He dicho: Señor, yo quiero tener una relación personal contigo. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú me enseñes. Quiero vivir para ti cada día. Que el propósito tuyo se establezca en mi vida. Este debe ser el anhelo de nuestro corazón, iglesia. Ese debe ser el anhelo, poder conocer de verdad a Cristo Jesús, poder tener esa relación personal con Él, poder escuchar su voz, ser guiados por su Espíritu. Para mí no hay nada más extraordinario y maravilloso que eso. Saber que Él está conmigo todos los días. Y no es por el hecho de que yo sea pastora. No, es por el hecho de que le entregué mi vida a Cristo. Y la palabra dice que cuando nosotros le entregamos nuestra vida, el Espíritu Santo viene ¿a qué? A morar en nuestro corazón. Y nuestro cuerpo se hace templo del Espíritu Santo para que Él more en nosotros. Él quiere morar en nosotros. Él quiere tener esa relación personal con nosotros. Fíjate cómo Saulo, aunque era perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, en su corazón era un temor de Dios, un temor de reverencia, de reconocer al Dios eterno, al Dios soberano. Pero no había entendido quién era Cristo. No había entendido que Jesucristo era el Mesías prometido. Era el Mesías que el Señor había hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Él no había comprendido eso. Y es por eso que el Señor se le revela, se le presenta. Y allí en Damasco 3 días, en ayuno y oración, oraba. Él oraba para tratar de entender qué era lo que había sucedido, qué era esta revelación que había tenido, quién era Jesús, aquel que se le había presentado y ahora a quien él perseguía. Que el Señor le muestra a él en visión de que Ananías, su nombre, iba a orar por él. Él lo ve antes de que él llegara, antes de que Ananías fuera, ya Dios le había mostrado. ¿Sabe, mi hermano? Cuando tú comienzas a tener una relación personal con Jesús, Dios comienza a mostrarte cosas. Dios te habla, te enseña a través de su palabra, te guía con la presencia de su Espíritu.
Por eso para mí el evangelio es apasionante, porque es saber que en Cristo yo puedo tener una relación personal con ese Dios glorioso, con el creador de los cielos y de la tierra. Yo cada vez que salgo a visitar al campo y miro esas montañas y esa cordillera, digo, wow, el Dios que creó la inmensidad de esta tierra, ¿cómo me ama? Si es que la grandeza de su poder no se puede medir, no se puede comparar. Pero cuánto nos ama ese Dios. Y yo me gozo, hermano, créame, yo me gozo cuando me paro y miro esa cordillera y miro esas montañas y miro la inmensidad del cielo y de la tierra. Digo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me ames? ¿Quién soy yo para que tú hubieras hecho lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario? Eso confronta mi corazón. Sentir su abrazo, saber que Él se acerca a mí. Cuántas experiencias maravillosas podemos tener en su presencia cuando nos acercamos con todo nuestro corazón, cuando lo anhelamos. Anhela la presencia de Dios en tu vida. No te conformes. No te conformes solo con venir a un templo. No te conformes solo con escuchar una palabra. Anhélalo, deséalo con todo tu corazón. Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero escucharte. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero verdaderamente vivir conforme a tu propósito y tu voluntad. Eso para mí es un desafío. No ser una religiosa más. No ser una más. Cristianos de nombres hay mucho cristiano que se dice ser seguidor de Cristo, pero sus hechos no hablan lo que sus palabras declaran. Nuestros hechos son los que delatan quiénes verdaderamente somos. Nuestros hechos más que las palabras. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para vivir conforme a ese propósito. Pablo es escogido, es enseñado y comienza a entender el propósito que Dios tenía con su vida. Y pasa de ser perseguidor de la iglesia a ser el hombre que predica a Cristo. Y cuando él llegaba a la sinagoga de los judíos, todo el mundo tenía miedo, porque era Saulo el que perseguía, el que mataba a los cristianos, el que los llevaba presos a la cárcel. No podían entender cómo un hombre que antes perseguía a los cristianos, que antes estaba en presencia cuando apedreaban a los cristianos, como estuvo cuando apedrearon a Esteban, no entendía cómo este hombre ahorita predicaba a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo transforma todo. Él transforma nuestra vida, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de ver el mundo. Él cambia, es Cristo, no es la iglesia, no es el pastor, no es su nombre, es Cristo Jesús quien transforma la vida del ser humano cuando se rinde a sus pies. Es Él. Él cambia, Él transforma, Él hace que tú puedas entender que hay un propósito que va más allá de ti mismo. Tú estás llamado para ser bendición, tú estás llamado para ser un hombre y una mujer que vivan en integridad, en plenitud. Cristo pagó en la cruz del Calvario precio de sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. No solo por una salvación cuando tú partas de esta tierra. Cristo pagó precio de sangre para que cuando tú vivas, mientras tú vivas, puedas vivir en plenitud, puedas hallar descanso en Él, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la angustia, puedas hallar en Él descanso y vida. Porque también tenemos problemas como cristianos, también enfrentamos crisis, también enfrentamos momentos de dificultad, también enfrentamos momentos de temor, de angustia, pero nuestra confianza está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hallamos descanso en Él, reforzamos nuestras fuerzas, Él nos conforta, Él nos levanta, Él nos reconforta y eso marca la diferencia. Eso hace que valga la pena vivir para Él.
Saber que hay luchas, saber que a veces viene la enfermedad y nos golpea, saber que a veces viene la crisis económica o en el hogar y nos golpea, saber que hay circunstancias que se salen de nuestras manos y nos duelen, pero nuestra confianza está en Él. Él es torre fuerte, dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Él nos levanta. Cuando caemos, Él nos levanta, Él nos sostiene. ¿No es maravilloso que ese Dios eterno, creador de los cielos, de la tierra, te diga: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, quien te da fuerza, quien te sostiene con tu mano derecha? Nuestras fuerzas no vienen del pastor. Nuestras fuerzas no vienen de un líder, no vienen de la alianza, vienen de Cristo Jesús, nuestro Salvador. De Él viene nuestra fortaleza. Por eso nos gozamos, por eso le cantamos, le danzamos, le adoramos, porque sabemos que en Él podemos poner nuestra confianza y en nuestra confianza está segura en Él. Necesitamos conocerlo más. Porque a veces creemos que lo conocemos por lo que hemos escuchado. A mí me encantan las palabras de Job, cuando después de haber pasado por todas las pruebas, por la crisis, por el dolor de perder su familia, su tierra, sus hijos, su casa, sus posesiones, su salud, porque enfermo que estuvo. Después de haber hablado con Dios, de confrontar su mente, su corazón, de ser señalado por sus amigos, Él se vuelve buscando al Señor. Le dice: Señor. Y habla con ese Dios glorioso y ese Dios glorioso le responde. Y al final del libro de Job, él declara esas palabras y dice: Señor, di oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios no quiere que tú tengas una relación de oídas. Él quiere tener una relación contigo personal. Que lo puedas vivir, que lo puedas sentir, que lo puedas escuchar, que puedas sentir su abrazo, que puedas sentir su presencia, que puedas saber que Él está contigo. Yo me gozo, mira, yo me gozo cuando puedo sentir su presencia. Hay momentos en que no siento nada, pero le digo: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y cuando he estado sola o he salido sola a algún lugar y me dice: usted va a ir sola, yo siempre digo: yo jamás estoy sola. Porque sé que Él está conmigo. Y uno de los versos lemas de la palabra que he tomado en mi vida y que lo declaro continuamente y que lo declaro todo el tiempo está en Jeremías 11:20, cuando el Señor dice que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo lo creo y lo declaro. Yo digo: Señor, yo nunca estoy sola. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú envías ángeles alrededor de mi vida. Yo sé que tú guardas mi caminar. Yo sé, yo lo puedo creer por fe y lo puedo sentir muchas veces. Porque aun cuando no sienta, muchas veces se lo he dicho: yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú me escuchas. Y yo me gozo cuando lo puedo sentir. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Pablo entendió que él tenía un propósito. Y en el pasaje que leíamos hace un momento, de 2 de Corintios, es impresionante ver todo lo que Pablo tuvo que padecer por predicar a Cristo. Todo lo que Pablo padeció, dice la palabra, que fue azotado muchas veces, encarcelado, estuvo en peligro de muerte, fue apedreado. Un día lo cogieron a piedra, lo apedrearon por causa del Señor. Y cuando vieron que estaba ahí tirado, creyeron que ya estaba muerto. Así sería la condición en la que quedó Pablo, que dice que como creyeron que ya estaba muerto, lo dejaron ahí tirado. Pero no había muerto, estaba vivo. Había propósito.
había sido náufrago en el mar muchas veces, recorrió ciudades, aldeas, y en medio de esas ciudades tuvo muchos peligros de muerte, persecución, porque después de ser perseguidor de la iglesia, ahora él viene a ser perseguido. ¿Cuántos padecimientos? ¿Cuántos padecimientos? ¿Por causa de quién? De Cristo. ¿Cuántos padecimientos hemos tenido nosotros si nos comparamos con Pablo? Pablo fue perseguido. ¿Y sabe algo que me impresiona? Cuando en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, él dice, es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son. Él no lo dice por azar. Él no lo dice como una frase bonita y elegante para confortar el alma de los cristianos. Él lo dice porque lo había vivido. Porque muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió y que hoy nosotros podemos tener en nuestras manos fueron escritas desde la cárcel. Muchas de esas cartas fueron escritas desde la cárcel, porque estar encarcelado, haber sido apedreado, haber estado en naufragio, haber resistido esas pruebas, no apagaron la fe de Pablo, lo desafiaron a entender que tenía un propósito y se levantó en ese propósito. Desde la cárcel le escribía a las iglesias, seguía haciendo la obra. Pablo entendía su propósito. Y por eso él dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque hay propósito. Yo en alguna ocasión, hablando acerca de eso, decía, Dios no tiene límites, tiene propósitos. Entonces, cuando Dios permite algo en tu vida, es porque Él tiene propósitos. No es por azar, no es porque el Señor quiso que eso o se le pasó eso que sucedió en ti. No, Él tiene un propósito. Nada pasa en tu vida sin propósito. Llámese prueba, llámese dificultad, llámese enfermedad, llámese ataque. Dios tiene propósito. Nada Él lo permite en tu vida sin un propósito. Por eso el apóstol Pablo entiende y declara en este pasaje, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque él entendía que aún desde los momentos de dificultad, de estar en la cárcel, de haber sido apedreado, podía predicar a Cristo. Eso no era límite para él. Eso no era límite. No era límite. Y nosotros a veces ponemos tantos límites para buscar del Señor. Pero Pablo entendía que no importaba el lugar, su propósito prevalece por encima de las circunstancias. Cuando tú y yo entendemos eso, hermano, no importa las circunstancias, Dios permanece fiel a sus promesas. Dios permanece fiel a su palabra, como lo cantábamos en esta última canción. Su palabra dice, aunque ande por las aguas, no me ahogaré. Aunque ande por el fuego, no me quemaré. Porque Él está con nosotros. Él está ahí. Pablo entendía su propósito. Pablo entendía que Dios era quien lo había llamado, que lo buscaba a Él, que lo predicaba a Él. ¿Cuántas promesas nos ha dado el Señor? ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Pablo pudo entender la magnitud del amor de Dios que va más allá de las circunstancias, que va más allá de los momentos. Allí mismo en Romanos capítulo 8, Pablo hace unas declaraciones tan profundas acerca del amor de Dios y de la convicción que él tiene en su corazón de por qué ama a Cristo, por qué predica a Cristo, por qué sigue a Cristo. Y quiero que tú puedas leer y escuchar lo que dice Romanos capítulo 8,
Verso 29, cuando dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, dice que a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién? Se pueden levantar. Y Satanás se levanta como león rugiente, anda buscando cómo destruirte, cómo dañarte, cómo acabar con tu vida, con tu familia, con tu hogar, con tu casa, con tus hijos, con nuestra tierra. Pero si Dios es con nosotros, Él pelea por nosotros. Si Él está con nosotros, podemos descansar. Podemos saber que esa confianza no es en vano. Propósito tiene nuestra vida. Cada circunstancia, por difícil que sea, Él va a estar ahí presente. Él va a estar ahí contigo. Él te va a dar la fuerza que necesitas para enfrentar cualquiera que sea la situación. Dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Leo el verso 33, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué? También resucitó y además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Cristo Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué hace? ¿Por quiénes? Por nosotros, mi hermano. Intercede por nosotros, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿No le parece a usted glorioso? Tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y se compadece de nosotros e intercede al Padre por nosotros para que nosotros permanezcamos firmes en Él. El que nos sostiene es Cristo. Él es nuestra roca. Él es nuestra fuerza. No son nuestros méritos. No estamos aquí por nuestro propio mérito. Estamos aquí por su gracia, por su misericordia, por su amor. Él intercede por nosotros. Por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas. Porque sabe que no somos perfectos, pero aún así Él nos ama con amor eterno, nos ama el Padre. Y cada día renueva su misericordia sobre nosotros. Esto es glorioso, es especial. Saber que ese Dios eterno, glorioso, maravilloso, que conoce cada parte de mí, conoce lo bueno, lo feo y aquello que no nos cuadra, nos ama. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe aquello que a veces atormenta nuestro corazón, las dudas, los temores, las angustias. Él sabe todo y aún así Él nos ama. Aún así Él nos ama. Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué nos va a separar a nosotros del amor de Dios? Él había pasado por la persecución. Él sabía lo que era tener hambre. Él sabía lo que era haber sido perseguido, haber estado desnudo, haber estado en peligro. Él lo sabía, mi hermano. Él no escribe estas palabras bonitas solo para endulzarnos el oído, sino para hacernos entender, como dice en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en ¿quién? En Cristo que nos fortalece. Todo. Y usted lee este pasaje de Filipenses. Si usted puede ir conmigo allá a Filipenses. Cuando el apóstol Pablo habla, Filipenses capítulo 4,
verso 12, verso 11. Quiero que lea conmigo desde el verso 11. Antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el verso 11 él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es cuando él declara, ¿por qué? Porque todo lo puedo ¿en quién? Cristo. Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, es Cristo. No hay otra esperanza, Él es nuestra esperanza, Cristo Jesús. Pablo sabía lo que era la persecución, lo que era tener hambre, lo que era estar en una cárcel, lo que era estar enfermo, lo que era ser perseguido, lo que era ser náufrago en medio del mar. Él sabía lo que era ser apedreado. Pero él dice, he aprendido que cada circunstancia, no estoy solo, Él está conmigo. Y todo lo puedo en Cristo. Todo. Y Él lo dice con autoridad, mi hermano. No lo dice solo para alentarnos, solo para conformarnos, ¿cierto? Como que conformémonos, sí. No. Él lo dice con autoridad. Yo sé lo que es la espada, yo sé la persecución. Un día me tocó que me descolgaran por un muro en una canasta, porque me iban a apresar, a matar. Un muro, imagínense, de una altura considerable, que lo descuelguen a usted en una canasta. Que si se zafa, azotes, 3 veces, 39 azotes. Si a usted le dan un correazo y usted llora. 39 azotes. No 1, ni 2, ni 3. Muchas veces fue azotado. Pero él entendió que eso no era límite para el propósito que Dios tenía con él. Dios tiene propósitos con nosotros. Dios nos ha llamado en esta tierra, en este lugar, allí en tu familia, allí en tu vereda, para que tú seas un hombre de bendición. Para que tú te levantes a ser un hombre, una mujer de oración, una mujer que clama, un hombre que clama por su tierra. Dios no te llamó solamente para que tú vengas a este lugar, le cantes y le adores y te vayas contento para tu casa, sino para revestirte de poder, de autoridad. Por eso nuestra identidad es Cristo, que nos reviste de poder y autoridad para ir y cumplir con su propósito, cumplir con su palabra. Dios nos llamó a ser de bendición. ¿Sabe que Dios ha puesto poder y autoridad en nuestra boca para bendecir? Para declarar palabra, para romper ataduras, para romper toda obra de las tinieblas, para deshacer las obras del enemigo. Dios ha llamado a su pueblo, nos ha llamado a nosotros, su iglesia. Por eso el propósito no se puede detener por las circunstancias, mi hermano. No podemos dejar que el enemigo nos entretenga en las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida. Tenemos que levantar nuestra mirada y declarar como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La circunstancia que venga no me va a detener, no va a apagar el fuego del Espíritu Santo, me va a desafiar a amarle más, a buscarle más. Satanás no ataca a nadie que no represente para él una amenaza. Pero si tú representas para él una amenaza, va a comenzar a atacarte. Va a comenzar a buscar la manera que te apartes del Señor, que dejes de orar, que dejes de ayunar, porque le vas a estorbar en el propósito que él tiene. Destruir, matar, robar, dañar.
Pero cuando tú eres un hombre y una mujer que se levanta, que ora, que clama por su tierra, que clama por la iglesia, que clama por la gente, que clama por las almas, entonces tú y yo le somos tropiezo. Y se levanta para dañarnos, se levanta para destruirnos. Pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No puede destruirnos. No puede. No puede, porque Él está con nosotros. Cristo está con nosotros. ¿Ha querido acabar la iglesia? No puede, porque Cristo está con nosotros. ¿Ha querido dañarnos? No puede, porque Cristo está con nosotros. Un propósito que va más allá de nosotros mismos. Poder ser lo que Él quiere que seamos. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero ¿con qué autoridad lo decía? Desde la vivencia, de la experiencia, de lo que Él había vivido. Lucas capítulo 4, verso 18. El Señor Jesús lee la palabra referida a Isaías capítulo, creo que 61. Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿A quién Dios le da esta palabra hoy? ¿A quién Dios le da esta palabra hoy? A mí. Dígalo, a mí. Dios te está llamando a ti. Anhelar el Espíritu Santo, anhelar el poder de Dios, anhelar la unción de Dios, no es solamente para que nosotros vivamos en plenitud de gozo. No, es para que nos paremos en la brecha a pelear la buena batalla de la fe. Es para que nos paremos en la brecha a favor de la tierra, a favor de las almas, a favor de la gente que está cegada, que tienen el entendimiento cegado y no pueden ver la luz de Cristo. Nosotros, iglesia, somos los llamados a resplandecer con su luz. Que la unción del Espíritu Santo sea sobre nosotros, pero no para que se quede aquí. Dios te unge, Dios te llena, el Espíritu Santo te empodera para que tú hables de Él, para que tú pregones esa libertad, para que le cuentes a otros que hay un Cristo que sana, que libera, que hace lo que el hombre no puede hacer. Rompe la cautividad, sana al quebrantado de corazón. ¿Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor? Y nosotros entretenidos en nuestras propias preocupaciones. Necesitamos levantar la mirada y entender que el propósito de Dios va más allá de nosotros. Dios no se olvida de ti. Dios conoce cuáles son tus preocupaciones. Él escucha tu voz, pero está esperando que tú vivas para Él y le busques. Para que ese propósito, esa unción sea derramada en ti y seas tú el que va a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente vive oprimida? Vive atada, cegada por la obra de las tinieblas. Nosotros, iglesia, nosotros somos los llamados a romper ese cautiverio. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Pero necesitamos ser una iglesia que se levanta, que ora. Hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que anhelan la presencia. Hombres y mujeres que le buscan con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Hombres y mujeres que no dejan que las circunstancias limiten ese propósito. Que entienden que Dios los ha llamado. Dios te está llamando para que le sirvas. Para que tú seas de bendición. Para tu casa, para tu familia, para tu entorno, para esta tierra donde Dios nos ha puesto. Dios nos llama a ser de bendición. Dios nos llama para llenarnos del poder de su Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué recibiremos poder? Para pregonar la verdad del Evangelio. El Señor se lo dice a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo.
Hechos 1:8. ¿Para qué? Para que sean testigos. Dios nos llama a ser testigos de su amor, de su poder, de su gloria. Dios nos llama a ser testigos de lo que Él hace y ha hecho en nuestra vida. Primera de Pedro 2:9, ¿qué nos dice? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, para que anuncien, para que hablen, para que compartan las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. A su luz. Por eso, seguir a Cristo no es solo venir a un templo. No es solo cantar y levantar nuestras manos y adorar. Jamás olvido la canción de Oscar Medina cuando dice: ser cristiano es algo más que levantar las manos y cantar. Es más que eso. Es más que venir a un templo. Es más, es saber que tú puedes tener una relación con Cristo Jesús y Él te va a llenar de su poder, Él te va a llenar de su presencia para que tú vayas y compartas a otros lo que Él está haciendo en tu vida y cómo Él puede cambiar y transformar la vida del ser humano. Cómo Él puede cambiar, cómo Él puede transformar, cómo hace todas las cosas diferentes. ¿Qué está esperando? Que tú te rindas a sus pies, que tú le entregues todo, iglesia, porque eso es lo que Dios anhela cada día, que nos rindamos a Él, que nos entreguemos a Él, que le digamos: Señor, quiero entregarte todo, mis sueños, mis anhelos, los deseos de mi corazón, para que tu propósito se establezca en mi vida. ¿Quieres tú que el propósito de Dios se establezca en ti? ¿Quieres eso? ¿O quieres ser uno más? Porque Dios no quiere que tú seas uno más. Él quiere y te llama para establecer su propósito en tu vida. La gente que te rodea necesita lo que Dios ha depositado en ti. La tierra, la vereda, la tierra misma, dice la palabra, que clama y espera la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. La tierra misma espera, anhela, dice Romanos 8:19, anhela ardientemente la creación, aguarda la manifestación de ¿quiénes? De nosotros. Que haya un hombre y una mujer que clame por la tierra, que ore, la bendiga. Lo hace, lo ha hecho. Levantar sus manos al cielo y orar por esas montañas, orar por esa tierra, orar por el río, orar. Dios nos llamó a ser de bendición aún para la tierra. Usted dice amén. Dios nos llamó a eso. Que Jehová cumpla su propósito en ti. Y como el salmista declara en el Salmo 138, verso 8, tú puedas decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo quiero que tú te coloques en pie y lo puedas declarar conmigo en esta mañana. Y puedas decirle: Señor, yo lo declaro. Puedas decirle: Señor, yo lo creo. Tú cumplirás tu propósito en mí. Entrégale todo a Él. Yo te digo en esta mañana: entrégale todo a Él. Entrégale tu vida. Entrégale tus sueños. Los anhelos que hay en tu corazón, entrégale todo al Señor. Y deja que Él cambie. Deja que Él te llene. Deja que Él cumpla ese propósito con el cual te creó. Dios te creó con propósito. Tú no eres producto del azar, de la casualidad. No, Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios te llama para que ese propósito se cumpla. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te invito para que cierres tus ojos y le puedas decir: Señor, aquí estoy. Te entregamos todo, Señor. Te entregamos todo a ti.